Dios les bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en este día. Por aquí les habla su hermana Mariela en el nombre de Jesús para leerles la palabra de Dios, para que podamos reflexionar sobre la Escritura y que la Escritura sea la que nos enseñe, amados hermanos. Todo lo que está escrito es para la edificación del cuerpo de Cristo, para exhortación, para enseñarnos, edificarnos, exhortarnos y limpiarnos, santificarnos. Para eso es la palabra de Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, así como Él nos ha enseñado, que nos dirijamos al Padre en el nombre de Jesús y que le pidamos que Él hará que se haga su perfecta voluntad en nuestras vidas. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Pedimos tu ayuda, Señor, tu dirección. Padre, en el nombre de Jesús, mira qué tiempos estamos viviendo, Señor, tiempos tiempos difíciles y peligrosos, Señor. Te ruego en esta hora, Padre, por tu gran misericordia, Señor, que nos concedas el favor de darnos el entendimiento, de darnos sabiduría, Padre, que podamos hablar tu palabra conforme es la voluntad de tuya, Padre Santo, conforme es tu perfecta voluntad, Dios mío, porque han entrado, Señor, muchos que se dicen hermanos, están entre nosotros, Señor, pero están enseñando diferentes doctrinas, Padre, tergiversando la Escritura, enseñando un evangelio diferente a aquel que tú enseñaste, al que enseñaron los apóstoles y ancianos, Señor, y aún usando la Escritura para confundir a tu pueblo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos seas propicio, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Padre, para que no caigamos en el error y nos desviemos, Señor, de tu palabra, nos desviemos de tu camino, Señor, sabiendo, Padre, como dice tu palabra, Señor, que un solo error doctrinal puede desviarnos de la verdad, Señor, así como se desviaron Himeneo y Fileto, Señor, enseñando, Señor, algo que tú no habías enseñado. Padre mío, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, te rogamos misericordia. En el nombre de Jesús, Dios mío, la gloria y la honra te pertenecen solo a ti. Sea atado y reprendido, Señor, todo espíritu contrario al tuyo, todo espíritu diferente, Señor, todo espíritu, Padre, que no proviene de ti, sino que son espíritus de error, espíritus de confusión, espíritus de falsas doctrinas, Padre, doctrinas de demonios. Padre mío, te rogamos doctrina de hombres, diferentes doctrinas, Señor, que tú no has enseñado, tampoco tus apóstoles, tampoco los ancianos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Señor, sé tú nuestro socorro, no nos dejes desviar ni a derecha ni a izquierda, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Yahshua, Cristo Jesús, Mesías, Hijo del Dios Altísimo, ayúdanos en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, Dios mío. La gloria y la honra te pertenecen solo a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, en vista de las situaciones que estamos viendo a nuestro alrededor, estamos viendo muchas falsas doctrinas, amados hermanos, y hoy vamos a estar hablando algunos temas. Han salido algunos pastores, hermanos, que están engañando al pueblo, lo están engañando. No están diciendo que son de doctrinas diferentes, están diciendo simplemente soy un pastor evangélico que hablo la palabra de Dios, enseño la palabra de Dios, pero no están diciendo su procedencia, amados hermanos, así como Satanás también tiene la costumbre de engañar. Así como Satanás se engaña,
también hay ministros que ocultan la verdad, o sea, vienen falseando su procedencia, no hablan con sinceridad. Por allí salió un video de un pastor que que es de Perú, se llama Miguel Ángel se llama ese pastor, creo que es Ortiz, sí, Ortiz de apellido, Miguel Ángel Ortiz, y él está infiltrado, amados hermanos. Salió en un video diciendo, por ejemplo, habla de esta manera, después les voy a estar compartiendo parte de lo que él dice para que ustedes vean cómo es que el enemigo se infiltra para engañar. Le da un consejo a los pastores adventistas y le dice: pastores adventistas, no hablen de Elena White para que los evangélicos pentecostales, para que los evangélicos no salgan corriendo, porque ni bien oyen el nombre de Elena White, ellos salen corriendo y no escuchan. No digan que son adventistas, les voy a enseñar un secreto. Usted mismo lo va a escuchar con sus oídos. O sea, él está infiltrado enseñando las doctrinas de Elena White, pero no lee el libro de Elena White, pero tiene bien incrustado las doctrinas de Elena White, que sabemos que Elena White era adventista y enseñaba, y ellos tienen un libro aparte de la Biblia. Todos los adventistas tienen el libro de Elena White, las profecías de Elena White como primera cosa, y el Señor nos ha mandado a estar nosotros instruidos por la doctrina de Elena White. Entonces, para este pastor ganar adeptos, ganar pastores que lo sigan, incluso porque según él dice que se le han unido ya 20 pastores en Perú para guardar el sábado. Él enseña, es de la iglesia del séptimo día de la iglesia adventista. Pero les aclara a los pastores que no digan que son adventistas, porque si no los evangélicos pentecostales salen corriendo, porque todos sabemos. Pero un secreto les voy a dar así sencillo. Esto va para todos los pastores. Pero un secreto les voy a dar así sencillo. Esto va para todos los pastores adventistas. Pero un secreto les voy a dar así sencillo. Esto va para todos los pastores. Cuando ustedes publiquen cualquier tema, seminario, lo que sea que va a salir a las redes o al mundo, no hablen de Elena de White. Cuando ustedes publiquen cualquier tema, seminario, lo que sea que va a salir a las redes o al mundo, no hablen de Elena de White. Cuando ustedes publiquen cualquier tema, seminario, lo que sea que va a salir a las redes o al mundo, no hablen de Elena de White. Cuando ustedes publiquen cualquier tema, seminario, lo que sea que va a salir a las redes o al mundo, no hablen de Elena de White. Cuando ustedes publiquen cualquier tema, seminario, lo que sea que va a salir a las redes o al mundo, no hablen de Elena de White. 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 ¿Por qué les digo eso? Porque Elena de White es una mujer que hizo muchas cosas. Yo considero mucho, respeto mucho a Elena de White, pero la iglesia adventista, la iglesia evangélica no está preparada para oír ese mensaje. Así que la iglesia evangélica no está preparada para oír ese mensaje. Así que la iglesia evangélica no está preparada para oír ese mensaje. Así que la iglesia evangélica no está preparada para oír ese mensaje. Así que los evangélicos agarran y miran a un pastor adventista. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bíblico! ¡Wow! ¡Qué interesante!
Y de pronto sale el pastor, según Elena de White, cámbiame ese canal. Los evangélicos agarran y miran a un pastor adventista. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bíblico! ¡Wow! ¡Qué interesante! Y de pronto sale el pastor, según Elena de White, cámbiame ese canal. Los evangélicos agarran y miran a un pastor adventista. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bíblico! ¡Wow! ¡Qué interesante! Y de pronto sale el pastor, según Elena de White, cámbiame ese canal. Pero ¿qué hace? Él está enseñando a guardar el día de reposo. Pero hay cosas más graves todavía que está enseñando, que voy a estarlas compartiendo en breve, amados hermanos. Los adventistas están en contra de la llenura del Espíritu Santo. Ellos están en contra, amados hermanos. Ellos blasfeman y este pastor rechaza el don del Espíritu Santo, lo rechaza abiertamente y habla, por ejemplo, donde habla ahí en Hechos capítulo 2, donde habla que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, amados hermanos. Vamos a estar leyendo en Hechos 2. También acá, por ejemplo, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice la promesa del Espíritu Santo, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús se presentó allí para hablar con los discípulos, cuenta Lucas, que fue el que escribió Hechos de los Apóstoles, dice que estando todos juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. O sea, Jesús fue el que nos dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto está en Hechos 1, del verso 4 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando haya venido el Espíritu Santo, me seréis testigo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué le digo que ellos niegan, está negando ese pastor adventista infiltrado entre los pentecostales? Porque él está diciendo que Pablo hablaba que los idiomas de los Hechos de los Apóstoles eran simplemente idioma de hombres, que era idioma de hombres, y incluso él lee esta escritura de Hechos capítulo 2, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. O sea que cuando el enemigo, así fue como trabajó Satanás con Jesús, le habló con la Biblia, amados hermanos, pero cuidado de cómo estamos tergiversando, esta persona está tergiversando los versículos de la Biblia, y le voy a decir por qué. Mire, dice la escritura que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Usted ha visto las lenguas del fuego. ¿Qué son las lenguas? Son esas llamaradas, esos son lenguas de fuego. O sea que ese fuego estaba sobre ellos. Es algo espiritual, hermano, no es literal. Es espiritual, el fuego del Espíritu Santo. Yo he sentido ese calor, como que tú te enciendes, algo que se enciende es el Espíritu Santo. Y dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces dice, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos en todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Eso era lo que decían, que estaban llenos de mosto. También este hombre está burlándose de aquellos que hablamos en lenguas. Las lenguas, amados hermanos, que estos hombres hablaban, tengamos nosotros presente que estas personas eran hombres comunes, eran hombres del vulgo, no eran hombres letrados como para hablar diferentes idiomas, sino que hablaban idiomas, amados hermanos, diferentes, pero las maravillas de Dios, no era cualquier palabra que estaban hablando, como dice la Escritura allí en el libro de Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquellos hombres estaban hablando misterios en el idioma de cada uno, y eran muchísimos idiomas según les he leído. Dice, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días, nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo cuando dio el primer sermón. Lleno del Espíritu Santo, no dice lleno de letra, dice lleno del Espíritu Santo. Entonces le dio el primer sermón, pero también ocurrieron señales. Por lo tanto, empezó una persecución en contra de ellos, porque las señales que Jesús les había dicho que pasarían cuando recibieran el Espíritu Santo comenzaron a acontecerse y empezaron a aparecer. No solamente una de las señales que habló el Señor era que al recibir el Espíritu Santo hablarían nuevas lenguas. Esa es una de las señales, que hablarían nuevas lenguas, amados hermanos. Y esa no dice que vamos a estar hablando idioma. No es que yo voy a estar hablando en inglés, en francés, en portugués, en como dice acá, dice que era el idioma de todos esos lugares, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, de Cirene, de Roma. O sea, ellos mismos se preguntaban, ¿no son todos estos galileos los que hablan? Pero aparte, amados hermanos, de ser galileos, nos dice la Escritura, también aquí en Hechos capítulo 4, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo, escuchen bien, sabiendo que eran hombres sin letras, escuche bien, eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
pero también las señales les estaban siguiendo. Estaban las señales, y una de las señales era que hablaban en otras lenguas. Así que, amados hermanos, este pastor adventista infiltrado entre los pentecostales, enseñando la doctrina de Elena White de guardar el sábado, y la cual también rechaza el hablar en lenguas. Él justamente toma algunos versículos de el libro de Corintios para hacer callar a los hermanos y decirle que no deben hablar en lenguas, cuando la misma escritura nos dice: no impidáis el hablar en lengua. Él dice que las lenguas que Pablo hablaba eran idiomas. Entonces dice que él hablaban 4 idiomas. Pablo dice, cuando dice Pablo: yo hablo más lengua que todos ustedes, él dice que eran los 4 idiomas que Pablo tenía por su procedencia, por su madre, por su padre, por el lugar donde estaba. Eso es lo que él dice, que hablaban idiomas. Y para eso también se basa en Hechos capítulo 2, que dice que los discípulos hablaban idioma. Ahora yo me pregunto si aquellos hombres, según dice Hechos capítulo 4, me está diciendo que eran hombres del vulgo, que no tenían letra. ¿Cómo era entonces que estaban hablando en otro idioma? Porque el poder del Espíritu Santo les hacía hablar. ¿Y qué hablaban? Misterios. Dice la palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo hablamos misterios. Pero también estarían hablando, ya que les hablaban esos misterios de Dios, en la lengua de los cretenses, en la lengua de los egipcios, en la lengua de los de África, les estarían predicando el Evangelio, les estarían hablando las cosas gloriosas de Dios, les estarían hablando aún de su propia vida. Tal vez le estaban hablando no solamente misterios, sino el mismo Dios estaba hablando por las bocas de aquellos hombres, en el idioma de ellos, pero ellos reconocían que eran hombres del vulgo y sin letra. Entonces, ¿cómo era que hablaban en otras lenguas? Por el poder del Espíritu Santo. Esas son las señales. Una de las señales es el hablar en lenguas, y otra de las señales es hablar en lengua e interpretar las lenguas. Dice la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo enseñó que el que habla en lenguas, pídale a Dios poder interpretarlas. O sea que Dios te puede dar una lengua que tú no conoces, pero debemos de pedirle al Señor que nos dé poder interpretarla. También es un don. Y como estamos en el cuerpo de Cristo, no todos somos manos, ni todos somos hojas, ni todos somos boca, ni todos somos ojos, ni todos somos boca. Unos hablan en diferentes lenguas y otros, por eso dice, hablen 2 o 3 y otro interprete. O sea que también está el don de interpretación de lenguas, pues este pastor dice en uno de sus videos que Pablo hablaba más idiomas, hablaba 4 idiomas. Cuando él se refiere, el apóstol Pablo habla mucho del tema de las lenguas y dice, y no impidáis el hablar en lengua, no impidáis el hablar en lengua. Entonces, amados hermanos, esas lenguas son del Espíritu Santo, no son de hombre. Y incluso hace algún tipo de burla también cuando la palabra de Dios dice a aquellos que hablan en lengua, y una de las personas que he visto que comparte sus videos y habla con él, también ha puesto, por ejemplo, al siervo Shishe Ávila y a otros siervos que hablan en lengua, como haciendo referencia, y habla del falso don de lenguas. Él dice que las lenguas son solo idiomas
Cuando hay idiomas celestiales también, hay idiomas celestiales, lo dice la Biblia. ¿Qué dijo la hermana? No sé qué dijo. ¿Qué dijo hermana? Tampoco sé lo que dije. Y Pablo le dice, si alguien va a hablar, entonces que haya un intérprete, pues. O que ella diga qué es lo que trajo. Porque dice que el don de lenguas, aquí en Corintios que se ve, dice, si alguien está hablando así en un idioma desconocido, tiene que traer una revelación, una profecía, una ciencia o una doctrina. Y si va a hablar por mejor cierra el pico y cállate, nada más tranquilo, quédate muda. ¿Por qué? Porque Pablo está corrigiendo que el don de lenguas tiene que tener algún mensaje que edifique. Y para que edifique yo tengo que entender lo que está diciendo. Miren, el versículo 10 le dice, tantos idiomas hay en el mundo y ninguna de ellas carece de significado, ¿sí? Pero si yo ignoro el valor de lo que tú estás diciendo, de tus palabras, para mí tú eres un extranjero y yo para ti soy un extranjero. Claro, es que si alguien viene a la iglesia y dice, para mí él es un extranjero porque no lo entiendo. Y yo para él también soy un extranjero porque no entiendo, ni pizca, no nos entendemos. Y el apóstol Pablo más arriba dice, si todos en la iglesia se reúnen y hablan y empiezan a hablar en lengua. Y déjame decir que hoy día esto está en moda. Déjame, con mucha pena. Hoy día en la iglesia uno entra y está uno como los loros cuando están comiendo en el maíz. Y uno dice, yo entro a veces como una visita, probablemente llevo una visita. Y me van a decir, ¿y este? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se emborracharon? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que fue? El apóstol Pablo está diciendo, si hay alguien que va a hablar en lengua, está bien, vamos a darle la oportunidad que hable. Pero que traiga ciencia, que traiga revelación, que traiga profecía, o que traiga alguna doctrina. Si no, mi hermano, cállese la boca, vaya y hable en lenguas en su casa ahí solito, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le va a edificar a él, no va a edificar a la iglesia. Y hoy día no se hace esto. Cada uno habla en lengua como loro, una bulla. Y dice, cuando entre alguien a la iglesia, un indocto o alguien, un crédulo, no pensará que están locos. Obviamente, porque esto es lo que hoy se habla hoy día en las iglesias. Hoy es lo que esto se habla, es cierto, hay que decirlo así. Por eso el apóstol Pablo claramente dice, si alguno hablar en lengua extraña, sea esto por 2 o 3, hablen en turno, nada más. Y si no, le dice, cállese la boca. Y miren lo que el apóstol Pablo aconseja en el capítulo 14, el versículo 18, dice, yo le doy gracias a Dios, dice Pablo, porque hablo más lenguas que ustedes. Y es verdad, Pablo hablaba por lo menos 4 idiomas. Se cree que él hablaba 4 idiomas. Y le dice, pero en la iglesia, dice el apóstol Pablo, prefiero hablar 5 palabras que me entiendan a hablar 10,000 palabras a que nadie comprenda. ¿Sí se entendió, verdad? ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Ah? Aquí hay un comentario que dice, hay lenguas humanas y angélicas porque no habla de eso. La pregunta es, ¿dónde la Biblia nos habla que esa gente hablaba lenguas angelicales? No existe ese versículo. Existe el versículo que dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, ¿sí? ¿Cuál es el idioma angelical? Nadie sabe cuál es el idioma angelical. Además, el libro de Hechos 14 no dice que ellos estaban hablando lengua de los ángeles. No lo dice. Ahora, lo que sí tengo que comprender es lo siguiente. La iglesia de Corinto estaba hablando lenguas que no se hablaron en el capítulo 2 de Hechos. En el capítulo 2 de Hechos se hablaron lenguas que la gente podía entender y estaban todos atónitos y maravillados y decían, ¿no son estos todos galileos? ¿Cómo los oímos hablar en nuestro idioma en el que nosotros hemos nacido? ¡Wow! ¿Cómo dice el versículo? Los oímos hablar las maravillas de Dios. Ellos comprendían. Les explico lo que era el don de lenguas en Hechos 2. Por ejemplo, yo no hablo el idioma inglés. No hablo el idioma ruso. Pero ¿qué tal si me invitan a una reunión donde todos están hablando inglés? Pero yo hablo español. Entonces yo no puedo predicar. Pero ¿qué tal si el Espíritu Santo me bautiza en ese momento con el don de lenguas y yo empiezo a hablar y a decir qué cosa? Y hablar en inglés. Y me van a decir, oye, pero ¿no es que no hablabas inglés? Sí, no hablo inglés, pero el Espíritu Santo me está haciendo hablar ¿en qué? En inglés. Eso es lo que pasó en Hechos 2.
En Hechos 2 no había uno, no, nadie habló al viento, todos hablaron y la gente comprendía cada uno en el idioma, comprendía. Pero ese Hechos 2 es una garantía, porque la Biblia en Hechos 2 dice que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso hablaban así, porque estaban llenos del Espíritu Santo. En Corintios 14 no estaban llenos del Espíritu Santo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16 hemos visto que la iglesia es carnal. Celos, contiendas, iras, divisiones, pleitos estaban dentro de esa iglesia. ¿Acaso no es eso fruto de la carne? ¿Acaso no es eso el fruto de la carne? Pues obviamente que sí. Entonces ustedes tienen que comprender que la iglesia hoy en día, no se está hablando la lengua de Hechos 2, sino se está queriendo imitar la lengua de Corintios 14, que no tiene ninguna garantía de la unción del Espíritu Santo. Pero por si acaso, porque yo sé que hay gente que me dice, no, a mí me tocó el Espíritu y me hizo hablar en idiomas desconocidos, está bien. Sí, está bien, que te haya tocado, que hayas hablado el idioma de Hechos 15, de Corintios 15, ya. Sí, pero el consejo de Pablo es, si es que no vas a traer ciencia, revelación o profecía, mejor cállate, silencio. Si no tienes intérprete, cállate, silencio. Y no hagas quedar mal al ambiente, es lo que Pablo está diciendo. No hablen aquí, no digan cosas sin sentido. Sí, yo sé que hay gente que ha tenido experiencias con ambas cosas, ¿verdad? Pero todo esto tiene que ser para la edificación. Yo quiero que ustedes me coméntenme. ¿Ustedes creen que lo que se habló en Hechos 2 se habló en Corintios también? No, ¿verdad que no? Porque a cualquiera que dice que en Corintios se habló la misma lengua, no es correcto. Les voy a poner un ejemplo. Hoy día en la iglesia, en una iglesia que se habla español, todos se reúnen ahí. Es ilógico que me bautice el Espíritu Santo para hablar en las lenguas de Hechos 2. ¿Para qué necesito hablar en las lenguas de Hechos 2 en la iglesia hoy? Si todos hablamos un solo idioma, es decir, en una iglesia que se habla español. ¿Para qué necesito que el Espíritu Santo me bautice y hable en lengua, en un idioma, si todos hablamos el mismo idioma? Vamos a estar viendo con la Escritura, amados hermanos. Leemos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, 1 Corintios capítulo 12. Y dice así la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Dice, ahora bien, ahí antes cuando no teníamos a Dios, no íbamos para cualquier lado, pero ahora el Espíritu Santo es el que nos ayuda, dice la palabra de Dios, aún en nuestras debilidades, e intercede en nosotros con gemidos y por nosotros con gemidos indecibles. La obra del Espíritu Santo es amplia, es poderosa, la cual nos transforma, nos cambia, nos convence de pecado. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos dice la palabra de Dios que nos enseñará todas las cosas. Nos dice aquí la Escritura en el verso 12:4, por tanto, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación, o sea, hay una manifestación, no es que tú tenés el Espíritu y no pasa nada, no, la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este, dice, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones. Vio que dice dones de sanidades por el mismo Espíritu. O sea que son varios dones de sanidades. No es un solo don, son varios. Tal vez son diferentes dones para diferentes enfermedades, porque aquí me dice dones de
sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Repito, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea, que a otro, dice, le dará interpretación de lengua. ¿Por qué? Porque somos espíritu, somos el cuerpo de Cristo, para que nos necesitemos los unos a los otros, porque cada uno no va a funcionar solo por sí mismo, sino que necesita de la otra mano, del otro pie, necesita del otro miembro del cuerpo de Cristo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu quiere. Vieron que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Gloria a Dios. Dice, nos dio Él a beber de un mismo espíritu. Dice, y el cuerpo no es uno solo, sino muchos miembros. Muchos miembros, por lo tanto no puede decir la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Dice la Escritura. Bien, amados hermanos, y también está hablando acá, porque el que habla, vamos a leer un poquito 1 Corintios 14, dice, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. No habla a los hombres, o sea, no es para los hombres las lenguas, sino es un lenguaje entre la persona y Dios. Recién leímos que el que habla en lenguas habla misterios por el Espíritu. Y asimismo se edifica, dice la Escritura, o sea que la persona que habla en lenguas se edifica a sí misma. Dice que no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Eso era lo que le estaba pasando a los de Hechos 2, a los apóstoles, a todos aquellos que conjunto con los hermanos y hermanas que estaban reunidos en el aposento alto. Ellos hablaban esos misterios de Dios, nos cuenta la Escritura. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea que esa palabra profética que profetiza la persona tiene que tener estas características: edificación, exhortación y consolación. Y nos dice el verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. O sea, ahí el apóstol Pablo se está diciendo, quiero que todos hablen en lengua, pero más quiero que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Así que pues, hermanos, si yo voy ahora hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca? ¿Con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere un sonido incierto,
¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Ahí explica, tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo. O sea que esas personas del mundo, que hay personas que hablan 7, 8, 10 idiomas, precisamente no están bautizadas con Espíritu Santo, porque los idiomas es algo que todo el mundo puede aprender. Cualquier persona puede aprender, que tenga la capacidad y el deseo de aprender puede aprender, pero no cualquier persona que nunca haya estudiado, como aquellos hombres, como nos cuenta la Escritura, que no eran letrados, que eran hombres del vulgo, que no eran personas de estudios, y ellos hablaban los idiomas de muchas personas. Estaban ahí, todos los que estaban en ese aposento alto empezaron a hablar en el idioma. Eso fue algo sobrenatural, eso fue una señal sobrenatural, algo que aconteció como una señal, como dijo Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, hablarán en nuevas lenguas. No es que tú para tener esta señal te tengas que ir a estudiar a inglés, africano, portugués, italiano. No es eso. Como este pastor dice que Pablo hablaba 4 idiomas, hablaba más que todo lenguas, dice, siendo que esos eran la lengua materna, la lengua del país, lenguas aprendidas. Pero lo que hablaban aquellos hombres no eran lenguas aprendidas, sino que fue un milagro, un acontecer sobrenatural, algo que todos, dices, tenían el conocimiento que aquellos hombres eran del vulgo. ¿Cómo era posible que estuvieran hablando en otros idiomas, en el idioma de ellos, los misterios de Dios, revelando los misterios del cielo, porque era Dios mismo? El Espíritu Santo de Dios había descendido sobre ellos en lenguas como de fuego, dice, y hablaban en otro idioma. No es que se fueron ahora a estudiar francés, inglés, italiano y empezaron a hablar en otro idioma. No. Es que recibieron un poder que los hizo hablar en las lenguas de aquellos hombres. Les estarían testificando las grandezas de Dios en su propio idioma, en el idioma de ellos, siendo que aquellos hombres no sabían hablar, no sabían idiomas. No, eso fue algo sobrenatural que aconteció y milagroso. Era una señal, una de las señales que el Señor dijo que acontecerían. Dijo también que sanarían a los enfermos y hablarían en nuevas lenguas, en otras lenguas. Dice, por lo cual, dice, el que habla en lengua extraña, dice, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que el Espíritu Santo dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Dice, como el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Por eso, amados hermanos, cuando nos reunimos como hermanos en Cristo, como iglesia, para orar, acá dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Dice, no seáis niños, dice, hermanos, sino sed maduros, que seamos maduros nuestra forma de pensar. Así que dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. O sea, el Señor, eso lo dijo en Isaías capítulo 28, está escrito, verso 11 y 12.
Dice, así que las lenguas son por señal. Las lenguas es una señal, no los idiomas, sino las lenguas sobrenaturales que Dios te da, que tú no las fuiste a aprender. Por eso le llama lenguas. Dice, el Señor le dice, estas lenguas son por señal. Dice que son una señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. No era una señal que Pablo hablara 4 idiomas. No era una señal. Si tú fuiste a estudiar un idioma, eso no es una señal de que tengas el Espíritu Santo. Una señal es que hables en otras lenguas. Y este hombre está diciendo falsas lenguas, está diciendo. Y ponen títulos para blasfemar del Espíritu Santo y de los hermanos que hablan en lenguas. Incluso en uno de los videos vi que habían puesto a siervos de Dios hablando en lenguas para criticarlos y burlarse. Por eso digo que no viene de Dios, porque no lo apoya la Escritura a este hombre, no está apoyando lo que él está diciendo, porque la Biblia no me habla de que nosotros hablemos idiomas, sino me está hablando de unas lenguas como una señal, ya que tú no estás hablando en otros, en esas lenguas porque hayas ido a estudiar, sino porque Dios te lo dio de una manera sobrenatural. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Así nos dice la Escritura, amados hermanos, dice, pues cuando la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, es convencido por todos, dice, y es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así que él, postrándose, adorará a Dios. Por eso dice, cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua. Ahí lo explica claramente, tiene lengua, no que hable en otro idioma, sino que tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. O sea que puede interpretar lo que está hablando, aunque él nunca haya ido a aprender ese idioma. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto, aquí le habla lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y sea por turno y uno interprete. Y si no hay un intérprete, no dice que haya intérprete de idioma, está diciendo intérprete de lenguas, de lengua extraña. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Dice, asimismo los profetas hablen también 2 o 3, lo mismo que la persona que habla en lenguas. Hay personas que traen mensajes de parte de Dios en lengua, así como lo que aconteció en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Traían mensaje para todas aquellas personas que estaban de diferentes lugares y ese día se convirtieron como 3,000 a ver esas señales, sabiendo que aquellos hombres eran hombres del vulgo, que no tenían letra, que eran hombres que no tenían conocimiento. Ellos reconocieron que habían estado con Jesús y que la palabra de Jesús estaba cumpliendo en esos días en ellos. Gloria al nombre del Señor. A Dios sea la gloria, dice. Y aquí en el verso 39 nos dice de esta manera: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. La manera que Pablo explicaba que podían hablar era 2 o 3 por turno, por
vez, no era que pudieran hablar de cualquier manera. La Escritura nos habla en 1 Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso la Escritura nos habla de dos tipos de lengua, las lenguas humanas, que son las lenguas de los idiomas, cualquier persona puede tenerlo, pero no cualquier persona puede tener la señal que habló Jesús del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa señal no la puede tener el mundo, los humanos, toda persona, a menos que acepte a Jesús y reciba el poder del Espíritu Santo. Pues si no recibe a Jesús, no podrá recibir el don del Espíritu Santo. Necesita primero recibir a Jesús, arrepentirse de sus pecados, ser bautizado en las aguas, bautizado también con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan, recordemos las palabras de Juan el Bautista, cuando dijo, viene uno después de mí que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Yo os bautizo con agua, dijo, pero el que viene después de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y vemos que Él cumple esa promesa que les da allí cuando les vuelve a decir, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. O sea que recibir el Espíritu Santo significa recibir poder de Dios para hacer, dice, para ser testigos primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para ser testigos. Y dice el verso 3, dice que se le aparecieron esas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esta era una de las señales que el Señor había dicho que iban a recibir, que era ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Eso no quita de que la persona puede hablar en otro idioma. Tal vez hay una persona que sea de Alemania, por ejemplo, y la persona hable en alemán. Yo he sabido testimonios de personas que han hablado en otro idioma. A mí también me ha acontecido lo que dice la Escritura. Orando me ha acontecido de hablar en otro idioma y en otras lenguas, y también en algunas ocasiones poder interpretar esa palabra que el Señor me estaba dando. Muchas veces son intrusiones, a veces puede ser una exhortación o puede ser puedes tú ser edificado en esas lenguas, ser instruido, así como aquellos hombres de Dios también recibían palabra de sabiduría, como nos habla por el mismo Espíritu, como nos dice 1 Corintios en el capítulo 12. Dice que el mismo Espíritu, que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es que hace todas las cosas, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Aquí me habla de una manifestación para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, dones de sanidad, a otro
dice hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Y dice la palabra del Señor que no impidáis el hablar en lengua, solo que se debe hacer todo decentemente y con orden. Así nos dice la palabra de Dios, amados hermanos, que no debemos de impedir porque esa es la manifestación del Espíritu Santo. Y esto es por señal, dice, a cada creyente, por señal de que ha recibido, que tienes el sello del Espíritu Santo, cuando la misma Escritura habla del arras del Espíritu, el sello del Espíritu Santo, que Dios te ha sellado con su Espíritu, que eres de su pertenencia, y aquellos que no tienen el sello del Espíritu Santo, entonces deben de buscarlo a fin de tener ese sello para el día del arrebatamiento. Gloria al nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde, amados hermanos. Vamos a estar extendiéndonos un poquito más después en este tema. Vamos a estar hablando también sobre el tema del día de reposo. Vamos a trabajar un poco estos temas, amados hermanos, en vista de que se han levantado con un evangelio diferente, con doctrinas diferentes que Cristo, amados hermanos, no nos ha dejado ese tipo de doctrina, porque los apóstoles, los ancianos, nos han enseñado lo que escrito está, amados hermanos. No nos ha mandado el Señor a guardar la ley, sino que estamos en el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia, estamos nosotros siendo salvos por fe y por gracia, no por las obras de la ley, porque si las obras de la ley salvaran a alguien, amado hermano, entonces en vano vino Cristo, me dice la palabra de Dios a mí. Me dice que en vano vino Cristo, amados hermanos, si fuéramos salvos por la justicia de la ley. Podemos leer allí en Gálatas, en capítulo 2, en el verso 21, que dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No encuentro en el Nuevo Testamento ningún versículo que diga que debo de guardar el sábado. Por eso yo recomiendo la iglesia adventista, por eso la recomiendo. Por eso yo recomiendo la iglesia adventista, por eso la recomiendo. Por eso yo recomiendo la iglesia adventista, por eso la recomiendo. Por eso yo recomiendo la iglesia adventista, por eso la recomiendo. Porque ella es la única iglesia que predica de la manera que la línea que tenemos es así. Por eso yo recomiendo la iglesia adventista, por eso la recomiendo. Porque ella es la única iglesia que predica de la manera que la línea que tenemos es así. Por eso yo recomiendo la iglesia adventista, por eso la recomiendo. Porque ella es la única iglesia que predica de la manera que la línea que tenemos es así. Por eso yo recomiendo la iglesia adventista, por eso la recomiendo. Porque ella es la única iglesia que predica de la manera que la línea que tenemos es así. Por eso yo recomiendo la iglesia adventista, por eso la recomiendo. Por ejemplo, Jesús mandó al paralítico a cargar su lecho y a llevarlo hasta su casa en el día de reposo, cuando no era lícito cargar absolutamente nada. También no encontramos ni a Pablo ni a los apóstoles enseñando a guardar este tipo de doctrinas que enseñó Moisés, las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Vemos que no le da una misma tabla a los apóstoles, sino que el Señor le dice que guardarán toda la ley en 2 solamente versículos, amando a Dios sobre todas las cosas y amando a su prójimo.
Gloria a Dios. También nos dice Hechos capítulo 15 que para los gentiles solamente eran 4 cosas que debían de guardar, más todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, que son las enseñanzas de los apóstoles para los gentiles. Dice la palabra de Dios que mayor que Moisés es Jesús. Lo vamos a examinar en otro estudio. Así que, amados hermanos, hoy hemos